En esta mañana de Shabbat vamos a empezar y pues hoy toca estudiar dos porciones de la Torá. La primera porción llamada Nitzavim y la segunda Vayelech. Así que pues voy a darles un pequeño resumen de las dos porciones, esperando, mis amados hermanos, que nos refresque la memoria a cada uno de nosotros, y siempre rogando en el nombre de nuestro Mesías Yeshua que hayamos leído la porción de la Torá, porque ese es el propósito, que en la semana tengamos un tiempo, un momento para poder leer la Torá, y con ello pues podamos tener preguntas, tener cuestionamientos. Pues siempre será bueno que la persona se pregunte. Bueno, así que empiezo con el resumen de Nitzavim. Dice así en este resumen: de acuerdo a la tradición de nuestro pueblo Israel, esta parte de la Torá Moshe la dijo el día en que debía morir. Así que si vamos con la tradición de nuestro pueblo, este es el 7 de Adar, cuando Moshe murió. Entonces Moshe reunió a todos los hombres, a las mujeres, a los niños de nuestro pueblo Israel para comprometerlos en un pacto con Hashem. De acuerdo a esto, no solos con los que estaban presentes en ese momento se confirmaría el pacto de que nuestro pueblo Israel es el pueblo elegido, sino también con las generaciones futuras. Así que de aquí podemos aprender, mis amados hermanos, que el pacto que Hashem hizo con Am Israel no solo lo hizo con los que estaban allí parados, sino con todas las generaciones futuras. Así que mientras haya una generación de nuestro pueblo Israel, el pacto sigue firme con ellos. Se formula una advertencia a todo aquel que contemple rechazar el pacto, la creencia en Hashem. Creer que las maldiciones que se mencionaron en la parashá pasada no se derramarían sobre él. Esta actitud de la persona va a provocar, o de la familia o de la tribu, va a provocar la cólera del Señor, y la persona en cuestión sería borrada de la faz de la tierra. Si era el pueblo quien pecaba, toda la tierra sería destruida. Entonces, cuando las generaciones siguientes preguntaran sobre la causa de esa destrucción, se les respondería que había sobrevenido a raíz del abandono del pueblo de Israel hacia Hashem y sus mandamientos. También la parashá nos dice que después que Am Israel hubiera experimentado la bendición y la maldición, y el pueblo haría teshuvá, el pueblo retornaría a Hashem. Entonces el Todopoderoso promete a nuestro pueblo Israel reunirlos de la dispersión, de reunirlos hacia donde habían sido llevados. Los regresaría a la tierra prometida. Entonces, de la maldición que había estado en nuestro pueblo Israel sería dirigida, transferida a los enemigos que habían perseguido y oprimido a nuestro pueblo. Estos, por otra parte, disfrutarían de las bendiciones y de toda la prosperidad, de la felicidad, siempre y cuando, como siempre en la Torá ha sido muy claro, Israel hiciera teshuvá, Israel se volviera y aceptara plenamente los mandamientos de Hashem. Amén. Entonces, en consecuencia, nuestro pueblo debía comprender que la elección entre la vida y la muerte, entre bien y el mal, era suya y solo suya. El cielo y la tierra en este caso son testigos eternos de este ofrecimiento. Si los hijos de Israel eligen adherirse a Hashem, entonces van a prosperar.
de lo contrario van a perecer como Hashem lo había señalado. Pues bien, este es el resumen de la porción Nitzavim. Ahora, el siguiente resumen es de la Parashá Vayelech. Moshe, como sabemos, tiene 120 años de edad cuando anuncia que pues su liderazgo pues está llegando ya a su fin. Revela además que Yehoshua, Josué, es el elegido por Hashem como su sucesor, quien va a asumir el mando y quien los va a conducir, en palabras de Hashem, de manera exitosa para que entren a la tierra prometida. Entonces, en presencia de todo el pueblo, Moshe exhortó a Yehoshua a que fuese fuerte, a que sea valiente y a que Yehoshua deposite toda su confianza en Hashem. Si Yehoshua hace esto, entonces podrá tener todo el éxito que ya se había señalado. Entonces, luego puso por escrito la Torá y la entregó a los Kohanim y a los ancianos. También se habla que cuando un rey gobernara sobre Israel, esta Torá debía leerla públicamente en la fiesta de Sukkot el siguiente año de la Shemitah. Entonces, todo el pueblo de Israel tenía que ser reunido en el Bet Hamikdash para que escuchara la Torá de labios del rey. De esta forma, cada hombre y cada mujer y niño de nuestro pueblo tendría presente la obligación de obedecer a Hashem. Como ustedes saben, este libro de la ley fue escrito por Moshe y debía ser colocado por los Leviim, por los levitas, al lado del Arón HaKodesh, para que fuera testigo en contra de Israel si alguna vez se desviaba de las enseñanzas que había oído a través de su insigne líder Moshe. Entonces, la parasha termina cuando Hashem ordena a Moshe que se reuniera al pueblo para enseñarles los pasajes que vienen a continuación en la parasha Hasinu, y donde pues nuevamente les va a recordar las consecuencias de volverse en contra del Todopoderoso. Así termina la parasha Vayelech. Pues bien, estos son los dos pequeños resúmenes. Esperamos que, como siempre, nos refresquen nuestra memoria para pues tener presente de lo que trata la porción, o en este caso las porciones. Pues bien, mis amados hermanos, hemos preparado un tema en esta mañana, esperando en el nombre de nuestro justo Mesías Yeshua que sea para nuestro bien, para crecer, para buscar más al Señor, porque siempre estamos, en nuestros deseos siempre son esos, que las personas busquemos al Señor. Bien, el tema de esta mañana le hemos llamado añadir la embriaguez a la sed. Ahí en la parashá Nitzavim ocurre esta expresión, añadir la embriaguez a la sed. Es una expresión que pues muchos hemos entendido de alguna manera. Entonces hoy vamos a tratar de dar alguna explicación de cómo entender esta expresión, añadir la embriaguez a la sed. Para esto, para meternos en el contexto y saber de qué estamos hablando, voy a invitarlos a que leamos Devarim, capítulo 29, versos 18 al verso 21.
29, 18 al 21. Dice así: quizá habrá entre ustedes varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se vuelva hoy de con Hashem nuestro Elohim, por andar a servir a los dioses de aquellas gentes. Quizá habrá entre ustedes raíz que eche veneno y ajenjo. Y sea que, cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed. Hashem no querrá perdonarle, antes humeará luego el furor de Hashem y su celo sobre el tal hombre, y asentaráse sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Hashem raerá su nombre de debajo del cielo, y apartarálo Hashem de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Pues bien, esta es la lectura. Si nos podemos dar cuenta, es una lectura pues difícil de comprender, porque pues cómo es posible que un hombre, una persona pudiera, una familia, una tribu pudiera hacer esto. Bueno, entonces el contexto, mis amados hermanos, de estos versos que acabo de leerles es el siguiente. Después de haber escuchado las consecuencias de no seguir a Hashem, nuestro Elohim, en la parashá anterior es Kitabó, es muy posible, por eso se dice quizás, ¿no? Es posible que a pesar de haber escuchado las consecuencias, aún así, alguien, una persona, una familia o una tribu pueda negar el pacto que Hashem hizo con Am Israel. Y bendiciéndose a sí mismo, diga: la paz va a estar conmigo, porque camino en la rectitud de mi corazón. Y dice la Torá, agregando así la embriaguez a la sed. Entonces, después de que Hashem enumeró a través de Moshe todas las cosas que vendrían sobre el pueblo si éste abandonaba el pacto, miren, Hashem dice: existe la posibilidad, existe el que alguien, un hombre, pueda apartarse, pueda decir: pues yo no entro al pacto, yo me salgo del pacto, voy a hacer como que estoy en el pacto, pero no estar en el pacto. Voy a andar en mis propios pensamientos, voy a andar en mi propio camino, haré lo que me plazca, haré lo que mi corazón haya. Está difícil, ¿no? A pesar de, creo que más de 100 cosas tremendas que Hashem señaló que vendrían sobre el pueblo. Entonces, por eso es que aquí la palabra hebrea que se ha traducido quizás quiere decir que habla de una posibilidad. No es un decreto que se diga va a suceder, puede pasar. Y creo que sí pasó en nuestro pueblo. Pasó que algunos quisieron separarse del pacto, no seguir el pacto. Algunas personas dijeron: pues, ¿de qué sirve andar triste todo el día y andar a hacer los mandamientos? Entonces, creo que sucedió, pero es una posibilidad que Hashem diga, por eso dijo Hashem, va a suceder, puede suceder, que alguien se vuelva. Entonces, mis amados hermanos, dice así: quizás habrá entre vosotros, entre ustedes, un varón, una mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se vuelva hoy de con Hashem, vuestro Elohim. Entonces, se vuelva hoy de con Hashem, vuestro Elohim.
¿Esto qué quiere decir? Que no quiera aceptar el pacto que Hashem hizo con el pueblo. Fíjense, mis amados hermanos, que debemos comprender, debemos tener siempre presente que Hashem siempre ofrece sus cosas. Él le dice al hombre, mira, aquí pongo estas cosas para que las hagas. Pero siempre está en la persona el hacerlas. Hashem no nos obliga, en este caso no obligó al pueblo de Israel aceptar su pacto. Aquí está mi pacto y ustedes tienen su decisión de hacerlo, de seguirlo, de hacerlo o no hacerlo. Por eso es que existe la posibilidad de que un hombre diga, yo no quiero, a mí no me parece, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, está en la persona, mis amados hermanos, aceptar el pacto que Hashem ofrece. Por eso dice aquí la Torá, se vuelva hoy de con Hashem vuestro Elohim, por andar y servir a otros dioses. O sea que la persona tiene la libertad para inclusive ir y servir a otros dioses. Puede hacerlo. Amén. La Torá vuelve a decir, pero quizás habrá entre ustedes raíz que eche veneno y ajenjo. ¿Qué quiere decir eso? Pues, mis amados hermanos, quiere decir que esa persona, ese individuo, es el que genera la maldad en el interior de ustedes. Eso es lo que quiere decir esa expresión. O sea que esa persona que dice, yo no voy a andar en el pacto de Hashem, yo voy a andar en mis caminos, esa persona es raíz que echa veneno y ajenjo. O sea, veneno y amargura. Es un individuo que genera maldad en el interior del pueblo. Esto está muy difícil de ver, pero así ha sido. En el pueblo siempre ha habido personas que echan veneno y echan ajenjo. Podemos recordar a alguien del pasado a estas palabras, como por ejemplo Korah y su séquito. Acuérdense que se levantaron en contra de Moshe y en contra de Aharón para arrebatarles la dirección. Ellos eran, como dice aquí la Torá, veneno y ajenjo en medio del pueblo. Ajá. Y como dice la carta a los hebreos, fíjese que la carta en los hebreos dice de esta manera. En el capítulo 12 dice así, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Elohim. Ahora sí que quien escribió la carta a los hebreos dice, miren, analicen, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, de Elohim, que ninguna raíz de amargura brotando les impida y por ella muchos sean contaminados. Entonces, aún en los primeros seguidores de Yeshua también se lanza esta advertencia y se pide que se esté alerta, porque siempre habrá personas que echen veneno y echen ajenjo, echen amargura. Entonces, siempre existe esa posibilidad. Y Hashem dijo, quizás habrá uno de ustedes que diga yo no quiero y que se convierta en veneno y ajenjo. Y entonces en la carta acá de los hebreos se nos recuerda eso y se nos pide poner mucha atención para que ninguno de nosotros pueda ser alguien así, que se aparte, como dice el Pasuj, de la gracia de Hashem. Porque dice aquí que ninguna raíz de amargura brotando les impida,
y por ello muchos sean contaminados. El problema, mis amados hermanos, es como Cora, que Cora no se fue solo. Cora se llevó a 250 líderes del pueblo de Israel y a muchos más. Entonces el asunto está en que cuando las personas no quieren andar en el pacto con Hashem, entonces esas personas no solo se van solas, sino que contaminan a muchos. Entonces dice aquí, ¿verdad? En la Torá dice, quizás habrá entre ustedes raíz que eche veneno y ajenjo, y sea que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón. Fíjense, mis amados hermanos, cómo el mal instinto, nuestro Yetzer Hará, engaña a las personas. Que aún sabiendo que Hashem ha dicho: todo aquel que no ande en mi pacto, vendrán sobre él estas maldiciones. Pero el Yetzer Hará es tan tremendo que puede engañar a la persona y decir: mira, tú puedes andar en tus caminos, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, y sin embargo, pues te va a ir bien. Por eso dice, él se bendiga en su corazón, ¿verdad? Que se diga, ¿qué significa se bendiga a sí mismo en su corazón? Pues que pensará en su corazón con una bendición para sí mismo, diciendo: esas maldiciones que Hashem dijo no vendrán sobre mí, yo tendré paz. Fíjense cómo una persona puede engañarse. Y de hecho ocurre, mis amados hermanos, ocurre que las personas andamos transitando por el mal camino y aún así la persona piensa: me tiene que ir bien, tengo que estar bien, no me puede ir mal. Pero ¿cómo? Si no andas en el camino de Hashem. Pero la mala inclinación nos convence de tal manera que así pensamos. Llegamos a pensar: bueno, sí soy malo, pero no soy tan malo. Por lo tanto, Hashem, o por lo tanto, me tiene que ir bien. Entonces, esas maldiciones no vendrán sobre mí, sino que voy a tener paz, voy a tener shalom. Y lo triste, mis amados hermanos, es que es todo lo contrario. Cuando la persona piensa que va a tener paz, que va a tener shalom, como dice Shaul en las cartas que escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 3, Shaul dice, hablando acerca de los tiempos finales, dice que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Esto es, que la persona está pensando en recibir paz, tener shalom en su casa, en su familia, en sus negocios, en todo. Pero lo triste que lo que vendrá sobre él no va a ser paz, no va a ser shalom, va a ser destrucción de repente. Y como el profeta Isaías dice en el capítulo 57, verso 21, el profeta Isaías dice de esta manera: no hay paz, dijo mi Elohim, para los impíos. Fíjense lo que señala el profeta Isaías: no hay paz, dijo Dios, para los impíos. Y esta es la realidad, mis amados hermanos, que estamos viendo en esta porción que el hombre dice: mira, yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a andar en el camino que yo quiero, nadie me va a decir qué es lo que debo hacer, y me tiene que ir bien. Sabemos que eso significa que está abandonando la fuente de vida, que está dejando a quien lo puede bendecir, a quien lo puede proteger, a quien lo puede cuidar, ayudar en todos los momentos. Por lo tanto, como está dejando una cisterna de aguas vivas para ir a cavar cisternas rotas que no detienen agua, entonces realmente no va a tener paz.
lo que va a tener, como dice, es angustia, es zozobra, es miseria. Porque, como dice aquí el profeta Isaías, no hay paz, dijo Hashem, para los impíos. Y eso es lo que tenemos que aprender de esto que estamos viendo. Que mientras la persona puede engañarse a sí misma y decir, me irá bien aunque abandone a Hashem, pero ¿cómo puede ser eso, hermanos? Por eso es que cada uno de nosotros tiene que pensar y reflexionar. Y nos ha sucedido que en algún momento de nuestra vida nos hemos apartado de Hashem, como lo hizo Am Israel o como lo hicieron algunas personas, y aún así, en nuestra mente y en nuestro corazón hay la idea de que nos tiene que ir bien. Pero tenemos que pensar, tenemos que entender, como ahorita lo estamos explicando, que cuando una persona deja a Hashem, que es una fuente de agua viva, entonces no va a tener paz, sino lo que va a tener es zozobra, miseria. Amén. Entonces, la Torá dice que el hombre dirá, él se está bendiciendo en su corazón, voy a tener paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón, aunque haga lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces dice, según el pensamiento de mi corazón. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos, cuando dice allí, aunque ande según el pensamiento de mi corazón? Es como si dijera, andaré en lo que mi corazón quiera, ¿no? Es decir, la apariencia de las cosas que mi corazón ve. Fíjense que es importante que nosotros entendamos que el corazón, más que otro órgano de nuestro ser, hablando de figura, es engañoso, como hay un texto por ahí que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, porque el corazón nos puede engañar. Entonces, andaré en la apariencia de las cosas que mi corazón ve. Entonces, esta frase figuradamente quiere decir, haré lo que mi corazón considera conveniente. En otras palabras, no voy a obedecer, voy a hacer lo que yo quiera. Así que tenemos que ponerle atención. Cuando mi corazón quiere hacer lo que él quiere, digamos, no, porque el corazón es engañoso, ¿de acuerdo? Entonces, las personas constantemente estamos siguiendo los deseos de nuestro corazón. Ahora, y tenemos que ponerle atención. Yeshua dijo, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que si tu corazón está en las cosas de Hashem, bueno, pues estará muy bien, pero imagínense que nuestro corazón está en otra cosa. Ok, continuando con lo que dice la Torá dice que después de que el hombre señala que tendrá paz, dice, para añadir la embriaguez a la sed. Para añadir la embriaguez a la sed. Aquí tenemos la frase que pusimos como título de nuestro tema. Dice, para añadir la embriaguez a la sed. Esta frase, ¿cómo se puede entender? Algunos llegan a entender que esta frase quiere decir para añadir pecado sobre pecado, embriaguez a la sed. O sea, añadir pecado sobre pecado. En esta mañana quiero traerles una explicación que dice Rashi. Me parece muy hermosa, muy bonita y con mucho significado para nuestra vida. Rashi dice, comentando esta parte de para añadir la embriaguez a la sed, dice Rashi, pues yo Dios, Rashi entiende que estas palabras
no son de la persona de la cual venimos hablando, que dice que va a andar en el pensamiento de su corazón, aunque algunos piensan que sí, que es de la persona. Para Rashi, dice que Dios dice, yo le añadiré castigo por lo que hasta ahora hizo sin intención. Entonces, desde el punto de vista, Rashi considera que la embriaguez se refiere a los pecados que la persona hizo no intencionalmente, a los pecados que cometió por error, por ignorancia, y llama sed, Rashi, a los pecados intencionales, a las cosas que las personas, a los pecados que las personas cometen deliberadamente. Entonces, Rashi continúa su comentario y dice, y eso, el pecado no intencional, yo lo hubiera pasado por alto, pero ahora, con su obstinación de dejarme, de andar en los pensamientos de su corazón, ha provocado que le agregue el pecado al pecado intencional. Y yo, Dios, se lo voy a cobrar todo junto. Entonces, esta idea, mis amados hermanos, que trae Rashi, la trae porque el Targum Onkelos, fíjense que tradujo la frase de esta manera. Cuando en nuestra versión dice, para añadir la embriaguez a la sed, el Targum Onkelos la tradujo así, yo le añadiré las faltas no intencionales a las intencionales. Entonces, desde este punto de vista, embriaguez se refiere al pecado no intencional. Así que el pasuk estaría hablando del que actúa como un hombre ebrio, actuando sin conciencia. Y le va a llamar a la sed, que esto se refiere al pecado intencional. Desde este punto de vista, el pasuk habla del que actúa con conciencia y deseo. En este caso, la Torah le llama sed al pecado intencional, porque la persona que lo comete lo hace con ansia y sed de cometerlo. Entonces, dice la Torah, para añadir la embriaguez a la sed. ¿Qué va a pasar? Dice en los versos de la Torah, mis amados hermanos, Hashem no querrá perdonarle. Antes, humeará el furor de Hashem. Esta expresión figurada de Hashem, que se señala sobre Hashem, antes humeará, como dice aquí, el furor de Hashem. Obviamente es una expresión figurada porque le estamos dando características humanas a Hashem. ¿Cómo se entiende que humeará el furor de Hashem? Pues debido, mis amados hermanos, al enojo, cuando una persona se enoja, el cuerpo se calienta, ¿verdad? Y en sentido metafórico sale humo de la nariz. De hecho, la nariz en hebreo se dice aj. Entonces, en sentido figurado, se usa esta expresión para la ira, porque cuando la persona se enoja, ¿qué es lo que hace? Resopla, como si echara humo de la nariz. Entonces dice la Torah, cuando el hombre añada la embriaguez a la sed, yo voy a añadir la embriaguez a la sed, dice, humeará el furor de Hashem. Ajá. Voy a enojarme tremendamente con él. Voy a resoplar. ¿Se imaginan ustedes? Es una figura muy difícil, ¿no?, de ver a una persona enojada. Si hemos visto una persona enojada, tremendamente enojada, pues dice, dice Hashem, yo así me voy a enojar con ese hombre que haga tal cosa. ¿De acuerdo? Dice, humeará el furor de Hashem y su celo sobre el tal hombre, que es su celo
sobre el hombre. Bueno, pues cuando habla de celo, en este caso implica ira. En este caso, esta palabra en hebreo implica ser celoso en cobrarse venganza. Fíjense de lo que estamos hablando. El que un hombre decida separarse de Hashem, dice, yo me voy a cobrarme venganza, porque estoy muy enojado, ¿no? Entonces, Hashem, mis amados hermanos, es celoso de su honor, y por ello se cobra lo suyo cuando comprueba que éste ha sido vejado, que el honor de Hashem ha sido pisoteado. Se vestirá para la venganza, y en este caso no va a dejar pasar por alto la falta. Por eso el comentario de Rashi habla de que la embriaguez se refiere a los pecados no intencionales y la sed a los pecados intencionales. Dice la Torá, ¿verdad? Mi furor va a estar sobre aquella persona y mi celo sobre el tal hombre. Y todas las maldiciones que están escritas en este libro, en este caso de Barim, en este caso el capítulo 28 que habla sobre todo lo que le va a pasar si se olvidan de las cosas de Hashem, si dejan a Hashem, como dicen, las voy a poner sobre este hombre, sobre esta familia, sobre esta tribu. Y lo que es más tremendo, dice, Hashem va a borrar su nombre de debajo del cielo, como si nunca hubiera existido. Como dice allá el texto, no les dejará ni raíz ni rama. Dice el texto, y va a apartarlo Hashem de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la Torá. Es algo tremendo, mis amados hermanos, que una persona diga, pues yo voy a dejar a Hashem, yo voy a andar según el pensamiento de mi corazón. ¿Quién se va a dar cuenta? Yo haré lo que me plazca, ¿verdad? Entonces, es tremendo eso. Tenemos que poner atención para que en ningún momento podamos nosotros caer en semejante idea. Ahora, si seguimos la idea de Rashi, tenemos que Hashem puede y ha pasado por alto los pecados que hemos cometido sin intención. Hashem es inmensamente misericordioso con sus hijos. Él sabe cuando tuvimos una lucha interior donde no queríamos transgredir su Torah. O sea que Él siempre analiza porque hemos transgredido su Torah, nos hemos apartado de su Torah. Pero Él ve que no tuvimos la intención de hacerlo, no quisimos hacerlo, no era que lo hicimos adrede. Entonces, Hashem siempre está pasando por alto. Él sí nos observa, pero como decimos para entender, nos observa de reojo y deja pasar las cosas. Porque si fuera de otra manera, de verdad, que no estaríamos en pie. ¿Quién estaría en pie delante de Hashem si Él observara detenidamente toda nuestra conducta? Por lo tanto, Hashem ha sido bueno. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos esta idea de Rashi, es que Hashem pasa por alto los pecados que hemos cometido sin intención. Porque Hashem conoce nuestra condición humana. Y por eso, como conoce nuestra condición humana y sabe que somos propensos a transgredir su Torah, es paciente con nosotros, con las personas. Pero en el momento en que dejamos el camino de Hashem, pero no solo que lo dejamos, mis amados hermanos, porque pues se nos pasó por allí, sino que lo hacemos de manera intencional. Entonces, aquí es donde es preocupante, como vimos, su furor se enciende y se cobra todas las cosas. O sea, aquí tenemos que detenernos un poquito. ¿Qué quiere decir? Que Hashem no se va cobrando las cosas que hacemos sin intención. Porque entiende, pero
pero en el momento en que nosotros decimos, pues ahora voy a hacer las cosas porque yo quiero, porque a mí me place, ¿qué me importa Hashem? No me importa lo que me haga. Entonces no solo nos va a cobrar eso que estamos haciendo con intención, sino lo que hicimos sin intención. Lo que Hashem había dicho, pues yo lo entiendo, que es carne, hay que tener misericordia, no puedo tratarlos con una justicia estricta, según la idea que estamos viendo. Entonces Hashem se cobra todo. Hashem ahora dice, pues ahora, aquello que te había pasado por alto, ahora voy a cobrármelo. Y eso es lo tremendo del tema que estamos viendo. Esto nos debería poner a pensar que bajo ninguna circunstancia, mis amados hermanos, nosotros tenemos que irritar a Hashem con transgresiones intencionales. Escuchen bien lo que voy a decir. Pecar por hierro está bien. Pecar por hierro está bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, la misma escritura dice que no hay hombre que no peque. O sea, los hierros, Hashem sabe que en algún momento de nuestra vida vamos a ¿qué? Vamos a transgredir su Torah, porque somos carne, ¿no? Como dice Kohelet 7:20, Eclesiastés, dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra. O sea, Hashem sabe eso, que no hay hombre justo en la tierra, y además dice que haga el bien y nunca peque. O sea, Hashem conoce en nuestra condición y sabe que pecar es una de las constantes que en nuestra vida tenemos. Pero hacerlo intencionalmente, mis amados hermanos, y pensar que no vamos a recibir ningún castigo es una mentira que nos va a dañar enormemente. Como el ejemplo que estamos viendo de la Torah, que un hombre dijo, quizá, como la Torah está diciendo, quizás haya entre ustedes un hombre o una mujer o una familia o una tribu cuyo corazón se vuelva hoy del pacto que el Eterno hace con ustedes. Entonces, cuando nos rebelamos de manera abierta con Hashem, cuando no lo queremos seguir, mis amados hermanos, entonces eso va a ser tremendo. Entonces recordemos, los escritos de los discípulos de Yeshua dicen: hijitos, si llegamos a pecar, para que veamos que si llegamos a pecar, no se preocupe, abogado tenemos con el Padre, a Yeshua el Sadik, el justo. O sea, esto indica que podemos pecar y que Hashem es consciente de eso, ¿de acuerdo? Pero también se dice así, dice, pero hay pecados que son de muerte y sobre los cuales yo digo que ni siquiera rueguen, porque cuando ya hacemos algo, mis amados hermanos, cuando hacemos algo con alevosía y con ventaja, entonces no debemos esperar la bondad y la misericordia de Hashem. En la carta a los Hebreos, estuve un problemita con el sonido. Dice, en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 26 en adelante, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda, que es lo que estamos viendo aquí cuando dijo la Torah: quizás haya alguien entre ustedes un hombre, una mujer, una familia, una tribu, que se vuelva hoy, que diga yo no quiero seguir, dice, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, cuando hacemos las cosas, mis amados hermanos, con alevosía, con ventaja, entonces Hashem se enoja enormemente. Amén.
y ya no solo nos va a castigar por lo que hicimos con alevosía y ventaja, sino que va a traer, esto es lo importante de este tema, que va a recordar aquellas transgresiones, aquellas que de hecho ya había olvidado Hashem y que estaban allí, que dicen, pues esas las hizo sin intención. No hay por qué ponerse difícil, ¿verdad? Esas. Entonces, añadir la embriaguez a la sed, desde este punto de vista que estamos viendo, es yo me voy a cobrar las faltas que hizo sin intención y se las voy a agregar a las faltas que hizo con toda intención. Aquellas cosas que yo me había olvidado volverán a tener, como dicen, vigencia. Y eso es lo que tenemos que pensar, añadir la embriaguez a la sed. Entonces, ninguno de nosotros debiera bendecirse a sí mismo, ninguno de nosotros debiera pensar, yo andaré en el camino de mi corazón, me apartaré, en este caso segregarse de la congregación, ¿no? Como dice el que escribe a los hebreos, dice, hagan derechos los pasos de sus pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. O sea que tenemos que andar juntos, ¿de acuerdo? Nadie se tiene que separar. Todos tenemos que caminar en este pacto como un pueblo. Así, eso fue lo que le pidió Hashem al pueblo de Israel. Que nadie de ustedes se aparte para caminar en sus ideas, en sus pensamientos, porque eso no es bueno. Amén. Ahora, dejando esta explicación, hay otra explicación que encontré acerca de cómo podría entenderse esta expresión de añadir la embriaguez a la sed. Y esta explicación la trae el Rambán. El Rambán con N, no con M, ¿de acuerdo? El Rambán explica esta expresión de añadir la embriaguez a la sed de la siguiente manera. Y dice el Rambán, cuando una persona tiene deseos, en hebreo, ta'abá, está sediento y busca aplacar la sed de sus deseos. Pero mientras más busca satisfacerlos, más sedienta se queda. Los satisface de alguna manera, pero más sed le da después de satisfacerlos. Entonces, siguiendo esta metáfora, esta figura del verso, podríamos decir que añade su sed. ¿De acuerdo? Es decir, bebe, pero su sed se incrementa. Y no solo eso, a medida que añade a su sed, siente más sed. En otras palabras, se incrementan sus deseos que necesitan ser satisfechos. Pero no solo los deseos que previamente tenía, sino también el de otros tipos de sed que antes no tenía. Para decirlo en otras palabras y más sencillas, cuando una persona satisface sus deseos, va a experimentar otros deseos o placeres que antes no deseaba. Vamos a decirlo que es una espiral de deseo que no solamente busca satisfacer aquellos deseos que tenía, sino que buscará satisfacer otros deseos que previamente no le afectaban. El deseo hace ahora que busque satisfacer otros deseos que antes desconocía. Entonces, los deseos, mis amados hermanos, desde esta perspectiva,
no todos los deseos son malos, ¿verdad? Pero sí hay algunos que necesitan ser frenados, necesitan que no le demos riendas sueltas. ¿Por qué? Porque ¿por qué la persona es infeliz? ¿Por qué la persona no es feliz? ¿Por qué la persona siente que le faltan cosas? Porque siempre vive deseando y desea cosas, y el asunto está que piensa, considera que cuando satisfaga aquel deseo, entonces va a estar tranquilo, va a estar feliz. Pero el problema está que cuando alcanza aquello, ahora tiene otro deseo. Y nunca se acaban los deseos. Así que los deseos, aunque no son malos intrínsecamente, sí necesitan ser frenados. Porque desear nos va a llevar a tener más deseos. Y cuando la persona tiene más deseos, y si tristemente no alcanza a satisfacerlos, si no alcanza pues como diríamos, a llegar a cumplir esos deseos, entonces vive una vida infeliz. Fíjense lo que dice el Rambán, es Nachmanides. Quiere decir que añadir, la embriaguez, añadir es, les repito, él explica que cuando una persona tiene deseos, ¿verdad?, y está sediento y busca aplacar la sed que son sus deseos. Pero mientras más busca, entonces más sediento se queda. En otras palabras, por ejemplo, cuando hablamos de los ojos, dice que los ojos nunca se cansan de ver, ¿verdad? Entre más vemos, más queremos ver. Es lo mismo que pasa con los deseos. Así que, mis amados hermanos, pensemos en esto. Estamos cerca de los días en que Hashem perdona nuestros pecados. Y nosotros buscamos que Hashem nos perdone. Por eso es que en estos días estamos haciendo Teshuvah, estamos meditando mucho, reflexionando mucho sobre nuestra vida espiritual para cambiar las cosas que no estamos haciendo correctamente y volvernos a Hashem. Y queremos encontrar el perdón de Hashem y queremos que Hashem perdone nuestros pecados, tanto aquellos pecados que hemos hecho sin intención como los pecados que de alguna manera lo hemos cometido con intención. Pensemos en esto, no provoquemos a ira al Señor, porque no traiga a nuestra memoria las transgresiones que cometimos sin esa intención y se enoje Hashem con nosotros. Busquemos pues, mis amados hermanos, que Hashem sea bueno con nosotros. Amén. Y de hecho es muy bueno, como dije hace un momento, mis amados hermanos, nosotros transgredimos, pero pues Hashem conoce nuestra imperfección, sabe que Él nos hizo así, que estamos rodeados de carne y que nuestra carne pues no se sujeta a la Torah de Hashem, como dice Shaul, y ni tampoco puede. Así que tenemos una lucha constante, tenemos esa lucha tremenda contra nuestra carne, pero contamos ahora con la ayuda, con el ejemplo de nuestro Mesías Yeshua, que Él pudo vencer, ¿verdad?, los deseos de la carne. Entonces, bendito sea el Señor, mis amados hermanos. Espero que hayamos pues explicado de alguna manera esta expresión, añadir la embriaguez a la sed. Que el Señor les bendiga, el Señor les cuide, les guarde. Hashem les bendiga a todos. Shabbat Shalom.